Torriak eta pozten naiz beste pertsona hemen ikusteak, bai? Gaurko batzordean ikusi duzuenez 8 puntu ditugu, bai? Eta lehenengorekin hasiko gara. Primer punto de la comisión de hoy, lehendabiziko puntua, 2008ko maiatzaren 18ko bilkurako akta onestea. Aprobación del acta de la sesión del 18 de mayo del 2021. Si alguien se pregunta por qué tenemos que aprobar la de mayo, es porque la de junio la tuve que cancelar por motivos de la COVID y por eso mismo no tuvimos comisión el mes anterior. ¿Vale? Entonces, en el correo que os hemos enviado venía el acta. En caso de que tengáis algo que comentar, ahora es el momento y si no, daríamos por aprobada el acta. Ondo ba, akta aprobatu bezala hartuko dugu bai, eta bigarren puntura pasako gara. Udan gogoz programa, udako jarduerak adinekoentzako guneetan. Segundo punto, programa Udan gogoz, actividades de verano en espacios de mayores. En este punto intervendrá Mila. Kaixo, arratsaldeon. Como ha dicho David, os vamos a comentar en qué ha consistido y en qué consiste el programa Udan gogoz, ¿vale? Es un programa orientado y dirigido a las personas mayores de nuestro municipio. Como sabéis, durante todo el año se organizan actividades en los centros sociales de personas mayores y en los locales. ¿Qué pasa? Que la actividad que se organiza en los diferentes centros se corta y se paraliza en los meses de julio y agosto. Nos parecía importante continuar con actividad porque nos parecía que era muy importante las actividades que organizábamos para este colectivo, ¿no? No es el primer año que lo hacemos, lo hicimos en el 2018 y el 2019. Hemos hecho algunas modificaciones y lo que pasó en el 2020, como sabéis todas, es que no lo pudimos realizar por la situación de pandemia, ¿vale? En principio, el programa se realiza en los centros y os voy a recordar, ¿vale? Para que sepáis y lo vais a recordar cuáles son los locales y los centros de personas mayores que tenemos en el municipio. Estas actividades se organizan durante los meses de julio y agosto en los locales de San Miguel, Beovia, Palmera Montero, Velascoenea, Ana Capullana y también en el espacio social de los apartamentos de Lecanea, ¿vale? Las actividades que se organizan, para que entendáis, se organizan actividades bien orientadas a lo que es la actividad física. Cuando decimos actividad física, es una actividad acondicionada y dirigida a las personas mayores, ¿vale? Y también hay otra vertiente de actividades más relacionadas con el tema de la creatividad, el tema de la actividad cognitiva, hacer actividades que lo que hacen es potenciar lo que es la parte cognitiva de las personas mayores y demás, ¿vale? La verdad es que, aunque estas son las actividades, el objetivo que perseguimos, hay un objetivo básico, y es que lo que intentamos es que durante los meses de verano intentar que las personas mayores salgan de sus casas, intentamos que las actividades sean atrayentes y atractivas para hacerles que tengan un motivo para poder salir, para poder socializar, para poder conocer a gente nueva, ¿vale? Entonces, en principio, ese es el objetivo que perseguimos, ¿vale? No os he comentado, pero la actividad física la llamamos Yoga Actívate. Y la actividad, esas actividades más lúdicas, más creativas, hay de dos índoles diferentes. Una es Creativarte y la otra es Teatro Expresión, ¿vale? La empresa que lo va a realizar es una empresa que tiene largo recorrido y tiene experiencia en la organización de estas actividades. Y hemos organizado que en cada centro y local que os he comentado, a la semana se realizan 2 actividades en cada uno de los locales, ¿vale? Y el horario es de tarde, excepto en los apartamentos de Lecanea, que se realizan por la mañana y, dado que en principio hay un mayor número de integrantes, son 3 días los que se organizan cada semana. Y ya como dato último, quedaros con que durante los meses de julio y agosto las actividades que se organizan en todos los locales que os he comentado, en principio son 109 sesiones, ¿vale? Son gratuitas, quiere decir que no tienen coste para ninguna de las personas participantes y, en principio, pues que como os podéis imaginar, se realizan con todas las medidas preventivas para que las actividades se realicen de forma segura, ¿vale? Creo que con eso os he resumido un poco de qué se trata.
os he dicho julio y agosto, ya han comenzado, estamos hoy a 19 de julio, ya han comenzado y terminarán las actividades el 31 de agosto. Bien, creo que con esto ya están las pinceladas de la información de este programa. Lo ha resumido muy bien, eskerrik asko, Mila. La verdad es que los programas tienen unos nombres muy modernos. Galderaren bat duzue, ¿alguna pregunta respecto a este punto? Bai, aurrera. Igual lehenengo impresioa parte hartzeari buruz. Aste batzuk daramazkiguia uztailean eta ez dakiz ze pertzepzio dakazuen. Mila mesedez, botoiari eman. Egia da. Gure impresioa oso ona da, bale? Ireki genuenean EPEA, ja jende asko apuntatu zen, bale? Eta ia plaza guztiak betetak, bale? Bada espare, badegu plaza batzuk, y en estos momentos en que hemos socializado y en los medios de comunicación hemos informado de este programa, ha habido alguna persona de Irún que estaba interesada en participar y la verdad es que estamos recogiendo las pocas demandas que están llegando y las estamos atendiendo. Quiero decir que en principio los talleres los tenemos cubiertos, ¿vale? O sea que, ¿vale? Vale. Eskerrik asko, Lander, galderarengatik. Beste galderaren bat duzue? ¿Alguna otra pregunta? Ondo, hirugarren puntura pasako gera, genero indarkeriaren kontrako sensibilizazio kanpainaren ebaluazioa, evaluación de la campaña de sensibilización contra la violencia de género, eta kasu honetan bamenek azalduko digu puntua. Eskerrik asko, arratsaldean guztioi. La campaña de sensibilización contra la violencia de género, No me quieres, querernos controlar, se está desarrollando desde el pasado 14 de junio. Bueno, a decir que hay dos partes, que os voy a ver, la primera entre el 14 de junio y el 23 de julio, y la segunda será en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre. Bueno, en esta primera parte, la campaña, las acciones que se han realizado han sido el reparto de 3.200 flyers con 3 mensajes diferentes en el Gazteleku, el CBA, IGASTE y los polideportivos, y también en los participantes del programa de medio abierto. O sea, ha sido un reparto bastante dirigido a la gente más joven. Se están emitiendo 3 cuñas al día en la cadena SER. Supongo que habéis tenido oportunidad de escuchar las cuñas. También se han instalado 2 roll-up, siempre con las imágenes de la campaña en la IGASTE y en el Gazteleku, que se van a mantener durante toda la campaña. Se ha realizado una campaña de publicidad en Instagram que consiste en 6 stories dirigidos a jóvenes entre 13 y 25 años y se ha tenido un alcance de 6.740 personas. Además, se han incluido posts en las redes sociales de juventud, Gazteartean y Gazteleku, 3 posts en cada red social intercalando las publicaciones, los diferentes mensajes. La segunda parte de la campaña, como he dicho, se desarrollará en torno al 25 de noviembre, exactamente entre el 2 y el 30 de noviembre. Y en este caso la campaña va a tener más presencia en calle. En vez de en los centros que he mencionado antes, se va a salir más a la calle. Será más generalista. Se van a hacer 3 vídeos promocionales de la campaña dirigidos al tema pareja, amistades, vestimenta, que bueno, por ahí es donde suelen venir a veces los temas de control. Se instalarán 50 banderolas también con las mismas imágenes, los mismos mensajes, 37 mupis en las marquesinas de los autobuses y se repartirán 250 carteles en los comercios de la ciudad. Y, por último, también se van a repartir los mismos flyers que hemos utilizado en esta primera parte, pero ya nuevamente más concretamente a los jóvenes, porque se van a repartir en los centros escolares de secundaria obligatoria. Esta campaña de sensibilización contra la violencia de género está financiada en la mayor parte con la dotación que le ha correspondido al municipio del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
La campaña viene a costar unos 20.500 euros y se han financiado, o sea, con cargo a la partida del pacto, 17.000. El resto, pues, el presupuesto para actividades de igualdad que estaba destinado en 2021. Y esto es un poco la campaña. No sé si queréis hacer alguna puntualización, intentaré responderla. Porque la verdad es que entre stories, Instagram, post, me pierdo bastante. Una campaña bastante completa, eskerrik asko mamen. Eta esan duzun bezala, norbaitek galderaren bat badu, orain da momentua. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Bien, pues pasamos al siguiente punto, al cuarto. Ekainak 28, arrotasun LGTBIQ+, jardunaldiaren evaluazioa, cuarto punto, evaluación del 28 de junio, jornada del orgullo LGTBIQ+. Eta puntu honetan ere mamenek azalduko digo. Bueno, en cuanto a la campaña en torno al orgullo LGTBI, ha habido muchas acciones que, bueno, supongo habéis tenido oportunidad porque han sido muy visibles. Sobre todo destacaríamos el autobús. Se ha vinilado un autobús de 12 metros de la línea L2 con la bandera arcoíris que ha estado circulando entre el 21 de junio y el 11 de julio con la bandera. Luego, el mismo 28J, se instalaron diversos stands de sensibilización que fueron dinamizados por personas de la asociación Gehitu. Estuvieron en funcionamiento entre las 5:30 y las 7:30 de la tarde en las siguientes ubicaciones: Parque Nagore Lafaz, Plaza del Ensanche, Plaza Alberto Anguera, Parque Infantil de la calle Lapurdi, la Plaza San Juan, la Plaza Urdanibia y en la esquina de Pierlande y Bilbidea, esto es el Bidegorri a mano derecha del Puente de Santiago, el que va hacia Beovia. También en esos stands se repartieron las banderas arcoíris, tarjetones con, bueno, creo que es hashtag, ¿no? Arrotasuna Irún Orgullo, y este tipo de, que explicaba cómo participar en un concurso, el concurso de redes sociales. También se repartieron chapas, unas 700, y luego una hoja informativa con un glosario de términos en relación a LGTBIQ+. El concurso en redes sociales consistía en subir a las redes una foto con la bandera y el hashtag Arrotasuna Irún Orgullo. Tuvo más de 20 participantes y se celebró un sorteo el día 2 de julio entre todos ellos, que se publicó, o sea, un vídeo de sorteo que se publicó en las redes sociales también. Y a los ganadores se les fue entre la delegada Miren Echeveste, el pasado 6 de julio les entregó el premio, que consistía en un lote de literatura de LGTBIQ+. Esta campaña ha tenido un coste total de 10.412 euros. Y esto es todo por mi parte. Eskerrik asko. ¿Alguien quiere tomar la palabra en este punto? Ondo, hurrengo puntura pasako gara, 5. Irungo familientzako eta merkatarierentzako laguntzak, eskola materiala erosteko, erosi eta ikasi. 5. punto, ayudas a las familias y al comercio de Irún para la compra de material escolar, erosi eta ikasi. Eta puntu honetan Iñakik hartuko du hitza. Bueno, arratsaldeon denoi. Bueno, esto es un clásico a estas alturas del año ya. 7ª edición, ya la conocemos todos. Este año, en las fechas habituales, hemos abierto del 2 de julio al 30 de septiembre con dotaciones idénticas a las del año pasado, 75, 100, 125 euros por cada alumno, por cada alumna. Entramos entre 25, 37 y 50.000 euros. Por encima de 50.000 euros no se dan las ayudas. Las ayudas tienen que estar compradas en un comercio de Irún y tienen que ser material escolar reconocido como tal,
con la salvedad de los materiales deportivos de especialidades que no se reconocen. Tiene que ser material deportivo genérico para poder hacer educación física, no para la clase de tenis. En ese sentido, nos entran también en todos los elementos de protección contra la COVID, de mascarillas, hidrogeles, incluso una recomendación muy habitual en los centros escolares es que cada alumno, cada alumna se lleve una botellita de agua de aluminio o de otro tipo para que, bueno, para no andar todos chupando de los mismos grifos y este tipo de cosas, que resulta, bueno, pues una medida bastante importante con estos chavales, y esto también lo reconocemos dentro de las ayudas que se dan. Hasta este momento llevamos 51 solicitudes. El ritmo al principio es cansino, es lento, 1, 2, 3, 5 solicitudes, y esto se va acelerando hasta las 2 últimas semanas de septiembre, donde tenemos tantas solicitudes como el resto del periodo. Pero bueno, nos permite ir gestionando las que van entrando, ir completando documentación y luego el periodo de tiempo que tenemos para concederlas, que es muy cortito, desde finales de septiembre intentamos llegar antes de final de año, para que podamos ir gestionando estas solicitudes y dejamos ya solamente estos periodos para las últimas, para los problemas de documentación que puedan tener y demás. La dotación es de 200.000 euros. Y para que tengáis una referencia, el total de ayudas del año pasado fueron 1.156 ayudas sobre 1.478 solicitudes. Son más niños que ayudas, ¿vale? Es decir, una solicitud puede tener un alumno o 2 o 3. Hay familias que hacen una solicitud por cada hijo. Hay otros que no, que meten todos en la misma solicitud. Entonces, hay más niños que ayudas y más niños que solicitudes. Y un total de 147.659,75 euros, que fue lo del año pasado. Y en principio, la convocatoria es prácticamente la misma, salvando pues, las diferencias de calendario entre un año y otro. Eskerrik asko, Iñaki. Galderaren bat? Ondo, hurrengo puntura pasako gora. En el próximo punto, en el sexto, Iñaki nos tiene preparado un vídeo, sexto punto, conciertos pedagógicos, seigarren puntua, kontzertu pedagogikoak. Bueno, os tengo preparados dos. Dos. Dos vídeos, si os parece bien. Si ya os aburrís con el primero, pues el segundo lo dejamos y nos vamos a casa y ya está, ¿no? Bueno, antes de explicaros lo que es, vamos a ver de lo que se trata, si os parece bien. Honetan, baina batzuk lehenago hasten dira eta beste batzuk pixka bat itxoiten dute eta melodia berdina kantatzen pixkat beranduago sartzen dira. Orduan, efektua kanonarena da. Nahi behazute hobetu ulertzeko, ametsa txiki abes batzak orain kanonean kantatzen den melodia kantatuko du. Eta zuek entzun ahal izango duzue nola den melodia bakarra, kanona gabe. Orain, lehenengo ahotsa hasiko da melodia hori kantatzen. Bigarren ahotsak pixka bat itxoingo du eta beranduago sartuko da melodia berdina kantatzen. Eta efektu hori kanona izango da. Ea gustatzen zaizuen?
Bueno, como tenéis alguna noticia, alguno de los problemas que nos ha producido la pandemia es que determinadas actividades habituales no las hemos podido realizar presencialmente. Si bien las actividades de cultura han tenido un tratamiento propio y demás, la propia organización de los planes de contingencia que venían desde el Departamento de Educación nos impedía el poder llevar en grupos a los centros escolares a espacios cerrados. Y digamos que el hecho de que uno de los instrumentos que mejor ha funcionado dentro del espacio escolar, que son las burbujas, llevarlos a un espacio común parecía romperlas en alguna medida y no parecía excesivamente razonable. Esta es una actividad demandada por los centros escolares. Tenemos alrededor de 3.000, 3.600 alumnos y alumnas que acuden cada año a las 8 actuaciones, 13 representaciones que tenemos. Y parecía que había que hacer un pequeño esfuerzo para poder mantener el programa en estas condiciones. Este es el esfuerzo. Es decir, cada una de las actuaciones que realizábamos lo hemos trasladado a un vídeo. En total, hasta este momento hemos hecho 6. Uno de ópera, otro de rock pop, otro de música de cámara, otro con orquesta de cuerda, uno de percusión y este de la mecha chiqui. Los 5 primeros ya se han enviado a los centros escolares, ya los tienen. Este no, porque este es muy reciente, este es del 12 de julio y ya pues, no parecía que tenía mucho sentido enviarlo, ya se los enviaremos después. Y también lo que sí que hemos hecho ha sido agruparlos, aparte de que estén en la parte de televisión de la página web del Ayuntamiento, en la parte de educación los hemos agrupado también, porque están pensados como recursos pedagógicos, son recursos educativos y desde ese punto de vista también son de absoluto libre uso. Lo que pretendemos es que cada educador, cada educadora, cuando lo considere oportuno, cuando le parezca bien, con el grupo que entienda que merece, el grupo o los grupos que merece la pena trabajar cada una de las actuaciones, aunque en principio están dirigidos a niveles distintos, lo pueda utilizar a su absoluta conveniencia. En ese sentido, hemos intentado que los vídeos no sobrepasen la media hora, porque esto permite una entrada al aula, al trabajo que se hace ese día, ver el vídeo y hacer una salida después y completar el trabajo. En total, de estos 6 vídeos que se han realizado, hasta el día de hoy tenemos 1.231 visualizaciones. Algunas pues, con un número bastante respetable de 346, que creo yo que más que los centros escolares son las familias de los niños que han tocado, a las que hemos repartido el vídeo también, que no se han podido resistir a ver a sus niños y a sus niñas haciéndolo tan deliciosamente como lo hacen estos. Nos quedan 2 por realizar. Ha habido dificultades con las actuaciones vocales, porque los que cantaban y los que soplaban, es decir, los que utilizaban instrumentos de viento, no han podido ensayar prácticamente hasta mediados del mes de mayo, que es cuando se les ha permitido volver a juntarse. Esta de Amecha Chiqui pudimos realizarla porque ellos han seguido manteniendo los ensayos por Zoom. Son cosas de Leticia Vergara, que es la chica que estaba hablando, nuestra mejor mezzosoprano. Bueno, pues inventa estas cosas y es capaz de realizarlo, y es extraordinariamente complicado porque sabéis que Zoom tiene un cierto retardo y hacer una cosa de estas simultáneas tiene su complejidad. Pero ciertamente, prácticamente a la semana de que los coros pudieran volver a ensayar, pudimos hacer esta grabación y ya veis que tiene bastante buen resultado. Está hecho en playback, no sé si os habéis dado cuenta, el piano que sonaba no se veía. Primero se hace la grabación del sonido y luego hicimos la coreografía fuera, en el frontón. Este problema nos significaba que había 2 actuaciones, que son la de la banda de Chistularis y la de Albada, que materialmente es que no se han podido juntar para hacer estos ensayos. Entonces estamos pensando en la posibilidad de poder hacer estos vídeos al principio del último trimestre del año, posiblemente entre octubre y noviembre, y ya con eso terminaríamos todo el programa de este año. Y si es posible, en el año 22 empezaremos otra vez con el programa presencial, que bueno, en principio con las previsiones que tiene el Departamento de los Planes de Contingencia para este curso 21-22 parece que puede ser. Pero bueno, iremos despacio y si las circunstancias y el tiempo y la autoridad lo permiten, pues intentaremos hacerlo. Si os parece,
Y aprovechando que no está aquí Amaya Liceaga, la directora del conservatorio, me voy a aprovechar de sus alumnos. Y os voy a poner otro vídeo, esto es un poquito más largo, son 7 minutos. Los vídeos no son un formato de mera representación grabada y ya está. Se intercalan intervenciones, se intercalan explicaciones, se intercalan demostraciones, como este es el caso. En este conservatorio también las hay, pero en el tramo que os he puesto no las vais a ver. Veréis una pieza que tocan, vais a ver que es una orquesta de cuerda, porque no se podían utilizar instrumentos de viento en ese momento. Y luego vemos la salida, que los chavales cuentan qué es lo que hacen en el conservatorio y por qué están ahí. orkesta batean jotzea gustoko dut prozesuarengatik. Garrantzitsua iruditzen zaidalako beste instrumentu batzuekin jotzea eta ez beti bakoitzak berea. Niri asko gustatzen zait orkesta batean jotzea, batez ere musika bizitzea, entzutea eta sentitzea egiten duzulako, eta beste bertsorekin baita ere. Niri orkesta gustatzen zait, ateratzen naizenean, klase normal batetik, baina alaiago ateratzen naizelako. Orkestan jotzea asko gustatzen zait, daukagun talde giroarengatik.
Nire orkesta gustatzen zait taldean jotzea asko gustatzen zailako eta divertitzen naizelako. Eta niri gustatzen zait orkesta batean jotzea ikusteko azken emaitza, nola gelditu den. Asko betetzen nagoelako gainontzeko instrumentu guztiekin musikak partekatzea. Bueno, insisto, tenéis todos los vídeos en la parte de educación del Ayuntamiento, también en la parte de las listas de reproducción del Ayuntamiento de Irún Televisión. Si tenéis algo menos de 3 horas que no sabéis qué hacer, bueno, pues podéis aprovechar para verlos. Bueno, pues gracias, Iñaki. La verdad es que hay que poner en valor el gran esfuerzo que se ha realizado en la adaptación de estas actividades y bueno, ha sido una gozada ver cómo tocan los instrumentos y ver cómo cantan el grupo Ametsa Txiki, que incluso cantan genial con la FP2, cosa que a mí no me sale. Así que bueno, en este punto, galderaren bat dago, bai, Lander, aurrera. Ez da galdera bat, baizik eta bat denen parte hartzea eta adaptazio esfortzu hori azpimarratzea eta zoriontzea. Eta bide batez, duela astetapiko egon nintzen Ametsa Txikiren kontzertuan, Junkal parrokian, eta pena bat izan zen, justo ondoan plazatxoan, Junkal plazatxoan bertan, beste ekitaldi bat egotea udala kantolatuta. Ez dakit hori, igual agenda kontua dira, baina bueno, pena eman zen, esan hon bi jarduera, kultur jarduera, biak momentu berean, bueno, pena eman zian, beste ikaz. Ondo, eskerrik asko, Lander. Sí, yo solo felicitarles por el esfuerzo y decirles que me ha parecido maravilloso. Así lo es. ¿Alguien más quiere intervenir? Ondo, pasako gara. Bai, zazpigarren puntua, alkateak, ordezkariek eta tokiko gobernu batzordeak emandako erabakien berri ematea. Dación de cuenta de resoluciones del alcalde, delegados y delegadas y Junta de Gobierno local. En este punto, Mari José nos trasladó una pregunta. Voy a pasar la palabra a Ikerne. Sí, Mari José trasladó una pregunta sobre una resolución de alcaldía en materia de juventud. Se trata de aprobar la contratación de la gestión del Servicio Municipal de la Haurtxoko de San Miguel. Quería saber dónde se está realizando la actividad y información en general. Gracias, Ikerne. Mari José, le voy a dar la palabra a Irati, que nos va a explicar en qué consiste. Eskerrik asko, David, eta txaldeon guztioi. Bueno, fruto del diagnóstico de necesidades realizado este mismo año, el Plan de Infancia y Adolescencia para los próximos 4 años recoge la puesta en marcha de 2 nuevos haurtxokos. Uno de ellos se abrirá este mismo año y dará cobertura a los barrios de San Miguel y El Pinar, y el segundo, previsto para 2023, daría respuesta a los barrios de Dumboa y de Santiago. Este primer haurtxoko, que está en fase de licitación, se prevé que sea parte de los equipamientos del edificio de migración. Pero sí que es verdad que el objetivo de juventud es poner en marcha el haurtxoko en octubre y, por lo que de forma provisional se va a habilitar el espacio situado en la calle Lesaca 2, el equipamiento conocido como el Rancho. Este haurtxoko se suma a los 3 haurtxokos que tenemos en marcha, en Lapice, en Palmera Montero y en Ventas, y se abrirá junto al resto de los haurtxokos en octubre. Está dirigido a niños y niñas de entre 4 y 11 años y en cada haurtxoko, si la pandemia nos lo permite, habrá 2 turnos para niños y niñas de entre 4 y 8 años y un tercer turno para niños y niñas de 9 y 11 años. Eskerrik asko, Irati. Mari José. Sí. No. Sí, bueno, el Plan de Infancia recoge 4 años de programa, pero bueno, el haurtxoko en principio es provisional en el equipamiento que hemos comentado, pero bueno, la licitación es para 2 años y la previsión es que siga habiendo un haurtxoko en
que dé cobertura al barrio de San Miguel y el Pinar durante más años. Sí que es verdad que anotamos tu consideración y en su día sí que se habló con la Asociación de Vecinos del Pinar, de Piñu y del Cartea. María José, te agradecería que usaras el micrófono para que quedase registrado en la conversación, porque si no, no va a quedar en acta. Bueno, sí. Si no te importa, Sergio, sí. Porque si no vamos a tener problemas para recoger el acta. No, vale, que... Vale. Sí. Bueno, es que ricasco. Joder, qué rápido has estado. Si vamos con mascarillas, esto es un rollo. No sé si dejar. A ver, si no voy a decir nada. Solamente voy a decir que nos gustaría que tanto a la Asociación de Dumboa como a nosotros, bueno, pues que nos lo hubierais comunicado. Y a Dumboa, como veo que todavía no es, que también en su día se quitó, porque también había a Urchoco, pero se quitó. Entonces, pues bueno, que les comunicarais también. Digo, como asociación de vecinos, pues bueno, que nos gustaría saberlo, vamos. Digo, que contéis con, vamos, tenéis la idea, pues contar con nosotros, o sea, decírnoslo, eso. Porque claro, te enteras, pues bueno, yo porque vengo aquí, pero si no hubiéramos venido, pues cuando nos hubiéramos enterado. A ver, no sé. Y además ahora va a ser en la calle Lesaca, en el rancho, pero es que luego va a ser en lo que pertenece a mi asociación, a San Miguel. Entonces, pues bueno, y sí es cierto que en el plano del proyecto aparece una zona de Urchoco. Pero bueno, eso está ahí, pero claro, yo no sabía que iba a empezar ya. Simplemente eso, dejar constancia eso de que, por favor, que nos aviséis de las cosas que se vayan a hacer en los barrios. Pues lo anotamos. Anotamos y me parece muy bien que otra vez vuelva, porque en Dumboa también, Dumboa cuando se quitó, pues también no estaba de acuerdo con que se quitara y bueno, pues no, me parece positivo, pero bueno, que nos lo comunicáis. Perfecto, sí que la propuesta era recuperar aquellos ahorchocos que en su momento se dejaron de dar uso y esas son las dos necesidades que hemos intentado cubrir con estos dos ahorchocos. María José, gracias. El objetivo del Gobierno, en principio, y así lo hemos plasmado en varias ruedas de prensa, es el de, vemos al final carencias en cuanto a los chocos en ciertos barrios y es el de potenciar y el de poder habilitar. Este año comenzamos con este de aquí, en los próximos seguiremos implementando más ahorchocos y recojo, ya te comento de que en medios de comunicación ya hemos salido y bueno, recojo el hecho de que tengamos que acercarnos a la Asociación de Vecinos para explicaros in situ y agradecerte tu intervención y la pregunta también. Gracias. No hemos recibido ninguna pregunta más en cuanto a la dación de cuentas, entonces, si os parece bien, pasaríamos al siguiente punto. Hurrengo puntura pasako gara. Zortzigarrena, galdezkeak, octavo punto y último, ruegos y preguntas. Bai, Lander, mesedez. Bai, nola aurreko hilabetean ez genduen batzorderik geuki, galderak juntzaizkit akumulatzen, beraz, pazientzi pixkat, mesedez. Zenbait galdera ditut, lehenarekin hasiko naiz, con el tema de las reclamaciones de indebidos de ayudas. Revisando los expedientes que nos soléis mandar por correo en archivo adjunto, creo que hice la misma pregunta hace 3-4 meses, pero es que nos llama la atención la acumulación de expedientes que hay sobre reclamación e inicio de reclamación de indebidos con respecto a ayudas de emergencia social y de ayudas especiales municipales. Y no sé si habéis hecho alguna reflexión al respecto. A nosotros, desde luego, nos llama un poco la atención pues la cantidad de veces que aparece reclamación de indebidos. Sí, bueno, no hemos hecho un estudio comparativo con otros años. A bote pronto se me ocurre que si hay más reclamaciones también es porque haya habido más ayudas en el año pasado. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que no hay tantas reclamaciones de indebidos como resoluciones, porque el procedimiento de indebidos lo que hay es una resolución de inicio del procedimiento, se da un plazo de alegaciones,
hay una segunda resolución de indebidos sobre el mismo expediente, o reclamándole los indebidos o no, si se considera que tiene razón, o incluso luego en fases de recursos hay una tercera resolución con resoluciones del recurso. Entonces, no hay tantas personas afectadas como resoluciones, digamos. En cualquier caso, no tengo datos comparativos como para afirmar si son más o menos. No estamos detectando situaciones particulares, más allá de que son muy conflictivos, por ejemplo, las ayudas para gastos energéticos y para otros tipos de mantenimientos de vivienda, que en realidad es muy difícil ajustar las cantidades. Cuanto más ayudas de ese tipo hay más reclamaciones de indebido porque no hay un gasto específico, exacto y mensual todos los meses, con lo cual pues a veces te vas por arriba, a veces te vas por abajo, y tampoco es un problema de justificación, sino de cuantías, que realmente han justificado todo lo que tenían que justificar, pero realmente el gasto no ha sido tanto como el de la ayuda. Entonces, cuantas más ayudas hay de gastos energéticos y de gastos de mantenimiento de vivienda, que son el IBI, el agua, los seguros, también hay más necesidades de finiquitar el expediente de esa manera. Pero, ya te digo, datos exactos no tengo. Igual recordar, así de memoria, os recordar que cuando comentamos el tema de prestaciones económicas, solo de ayudas especiales casi se duplicó el número de ayudas gestionadas el año pasado, ¿no? Y es verdad que el año pasado fue un año muy especial, donde nuestro primer objetivo era responder a la situación de necesidad de las familias. Y os acordáis que lo tuvimos que hacer a veces con procedimientos mucho más ágiles, intentando facilitar a las familias el poder presentar las solicitudes y, simplemente como dato, que las ayudas especiales casi se duplicaron, quiero decir que fueron mucho más elevadas, ¿vale? Sin más. Highlander. Sí, compartimos esa lectura y esa necesidad que hubo en el año 2020, por supuesto que sí. Pero bueno, quieras que no, es un dato, he contabilizado 52 inicios, 52. Sin contar después lo de las alegaciones, que a veces ponen no alegaciones, otras veces pone alegaciones. Bueno, es una cifra que canta, ya salta a la vista, y simplemente creo que también tenemos que hablar de esto y que exige muchas veces una respuesta. Nada más, por lo menos una explicación para que no ya nosotros, sino que todo el mundo pueda entender. La verdad es que igual de memoria, pero creo que no me confundo. Si de ayudas especiales duplicamos y podrían ser casi 200 familias las que percibieron ayuda, de ayudas de emergencia social pudieron ser 700, ¿no? Quiere decir que de ese número de familias perceptoras, si cada familia tenemos en cuenta que puede haber solicitado más de una ayuda, incluso AES, ayudas especiales y diferentes conceptos, igual el dato, sin revisarlo, pero lo miraremos mañana, ¿no? Iker y yo miraremos, pero sin revisarlo, en principio, el dato que has aportado tampoco llama igual mucho la atención, pero bueno, lo vamos a revisar, ¿vale? Lo vamos a revisar. ¿Bien? Eskerrik asko, Lander. Bueno, sí, sigue con la lista. Sí, sigo con la lista de preguntas. También con respecto a Zubia sobre las sanciones, también vemos pues, que cada mes hay un goteo de sanciones que se proponen. Es algo que va con el centro, lógicamente, tiene sus características, sus dificultades también, y eso lo entendemos. ¿A qué se deben un poco esas sanciones, si es que se pueden decir? Bueno, yo aquí en este punto sí que quería remarcar, sabéis, además el reglamento se aprobó en pleno, entonces me parece que la justificación a las sanciones es porque hay ciertas personas que en un momento dado pues se han saltado el reglamento y se ha sancionado, simplemente eso. Igual, si estabas comentando, ¿no?, que a qué se debe, ¿no?, un poco tipología, te he entendido, Sí. ¿Verdad? En la línea que comenta David, todas las sanciones van relacionadas normalmente con comportamientos no adecuados, de trato, muchas veces a los compañeros y compañeras con los que están conviviendo, ¿no?, las personas alojadas en el centro, y en alguna ocasión también ante las profesionales, ¿no? Y es verdad que, como sabéis, ¿no?, la casuística y las personas a las que atendemos en ese centro con un bagaje muy, ¿no?, pues muy intenso en muchos casos, la parte educativa y la intervención educativa la tenemos muy presente. Pero eso no quiere decir que también tenemos que actuar
y además de forma muy contundente, lo quiero dejar claro, cuando hay situaciones, sobre todo comportamentales, que así lo exigen. Entonces, esas son las dos líneas y ese es el trabajo difícil que hay que hacer en su vía, ¿vale? Quizás por aclarar un poco tu pregunta, ¿vale? Vale, es que ricasco. Siguiente pregunta es sobre el tema de Housing First. A ver en qué punto estamos después de varios años de que se incorporara el presupuesto. Si se ha podido hacer alguna gestión, en qué punto estamos, si está paralizado. Bueno, sabéis que el presupuesto 2020 quedó paralizado por el estado de alarma y por la pandemia sufrida y, bueno, en este 2021 hemos recobrado el proyecto y lo que sí que os podemos decir es que hemos comenzado habilitando ciertos pisos en los que en obras ya han comenzado y, bueno, el proyecto sigue adelante. Así que, en principio, nuestro objetivo es contar con viviendas en menor tiempo posible y estamos trabajando en esa línea. No está paralizado, ni mucho menos. Vale, sigo con la tercera, cuarta o ya no sé. La siguiente pregunta es sobre el tema de los entornos y los espacios seguros en torno a las residencias. Ahí se hizo, si no me equivoco, en el mes de diciembre o noviembre, se hizo un entorno seguro para las personas residentes. Y bueno, yo que vivo en San Miguel tengo 2 residencias cerca. Veo que la zona segura que hay en la calle Lezo no se está utilizando mucho, no veo prácticamente gente y, sin embargo, en el entorno de la residencia Caseranaca sí. No sé si habéis pensado darle una vuelta, si eliminar igual el de la calle Lezo o no. O instaros a haceros esa pregunta y hacer una valoración dentro de vuestros equipos. Ya. La verdad es que cuando por parte del Ayuntamiento y de forma conjunta, ¿no? Cristina está ahí tanto desde, ¿no? Lo que se ha intentado durante todo el año ha sido dar respuesta a las peticiones de las propias residencias, ¿no? La verdad es que fueron ellas, estas residencias, las que a iniciativa plantearon la situación complicada que tenían, ¿no? Y era que las personas mayores no podían salir seguras, en un ambiente seguro, y no podían salir al exterior. Y también que cuando se realizaban las visitas, en los momentos en los que no estaban prohibidas, las visitas de los familiares, se veía que tampoco, que no podían hacerse en un entorno seguro. Y la verdad es que lo que hemos hecho ha sido intentar dar respuesta a lo que cada una de las residencias y los equipamientos residenciales del municipio nos estaba pidiendo. Lo hicimos en colaboración con la Diputación Foral y hasta el día de hoy la verdad es que en diferentes foros se nos recuerda de que están muy agradecidos y que les parece que era una medida segura. No nos hemos planteado hasta ahora, por lo menos por iniciativa desde nuestra parte, el reconsiderarlo, ¿no? Pero bueno, a partir de ahora y dependiendo del escenario con el que nos encontremos, pues igual habrá que valorar la situación. Pero hasta ahora no nos lo hemos planteado, la verdad. Yo por remarcar un poquito lo que ha comentado Mila, lo que sí es cierto es que estamos en contacto con los centros y que han sido los centros propios los que nos han transmitido sus necesidades y nos hemos ido adaptando. Sí, nos parece, es un planteamiento totalmente correcto. En su momento creo que además también lo dije en comisión y además de la mano con otras instituciones y con los propios centros residenciales, nos parece positivo. Pero es verdad que, por ejemplo, el de la calle Lezo, sabemos todo lo que es esa plaza totalmente vallada. Además, la imagen queda así como las vallas esas tan grises, da hasta un poco de cosa, pero bueno, en cualquier caso es una zona segura, pero no veo gente. Entonces, bueno, pues simplemente pongo esto en conocimiento de todo el mundo y darle una pensada y, por supuesto, desde la colaboración, sin duda. Si me corregís, justamente en la zona que estás comentando, el planteamiento inicial era otro, que justamente lo tuvimos que reconsiderar porque pensábamos que afectaba mucho más a lo que es la movilidad del barrio y tuvimos que circunscribirlo y concretarlo en esa zona, porque de esa forma respondíamos a lo que la residencia nos decía y nos pedía y porque veíamos que era la fórmula menos drástica, porque si no, la verdad es que lo que es la movilidad y circulación de la ciudadanía se veía muy comprometida. Y así quedó. Pero bueno, vamos a ir viéndolo, ¿no?
Voy a dar la palabra a Cristina. Que yo creo que, por añadir, también hay que pensar en la tipología de cada residencia, y la Cruz Roja es la tipología, los residentes son donde más grandes dependientes hay con diferencia dentro de las distintas residencias de la ciudad. Entonces yo creo que tiene mucho que ver que veamos a menos residentes. También, para empezar, Cácer tiene muchas más personas que Cruz Roja, por lo tanto, aunque salga el mismo porcentaje de personas a la calle, ya van a ser menos. Y lo siguiente es que es verdad que las personas que están en Cruz Roja, posiblemente su tipología es incluso hasta difícil que en cualquier circunstancia salgan a la calle. Por lo tanto, creo que por eso la imagen vemos a menos. Sí que es verdad que hace relativamente poco, digo poco, aquí el poco pasa todo muy rápido, pero pudo ser mes y medio o así, que nos pidieron que mejorásemos el cierre desde la propia residencia, o sea, que le siguen utilizando. Es verdad que siendo una residencia más pequeña y con un perfil de gran dependiente, pues los que saldrán menos que otras residencias, pero yo creo que precisamente es importante que sigan teniendo ese espacio porque los siguen manifestando y quisieron mejorarlo, y hace, pues eso, también mes y medio o así, la Diputación les puso carpas, o sea que el uso lo dan. Otra cosa no es tanto el volumen, pero sí creo que es importante mantener ese espacio seguro para los mayores que estén en condiciones de poder salir. Vamos a remarcar también el hecho de que hemos tenido bastante mal tiempo hasta ahora. Quitando estos 2 últimos días, la verdad es que ha hecho frío, viento y lluvia, que tampoco acompañaba. ¿Alguna pregunta más, Ander? No, simplemente agradecer, y efectivamente comparto la mayoría de reflexiones, pero me parece importante que trajéramos esto porque además es una plaza que en el verano también se suele utilizar por niños y niñas del barrio. Igual hay que redimensionar también a la mitad, o no lo sé. Simplemente quería poner este tema encima de la mesa. Es que ricasco. Agradecer las preguntas que nos has traído a la comisión y bueno, sí que me gustaría que para la próxima vez quizás varias de las preguntas que nos has formulado, pues hace falta recopilar información previa para poder contestar en condiciones. Entonces, para la próxima, si consideras que hace falta más información, previamente nos la pasas y de esa manera, pues en la misma comisión te contestamos con datos. Tomo el guante ese, pero bueno, si tengo que hacerlo en comisión lo haré. Además, creo que tenéis la capacidad más que sobrada para responder al momento y bastante más información que yo. Es que ricasco. Eso seguro. Lo único, decirte eso, que hay preguntas que quizás podamos traerte más información de la que te podamos soltar al momento, y que para eso, pues bueno, con que nos avises con un poco de antelación es suficiente, y la contestación también va a ser más extensa. Es que ricasco. ¿Viste galderaren bat? Bai, María José, adelante. Ya, que me he puesto. No, solo decir que ese tema, que yo ya lo he comentado con David un par de veces, el tema de la calle Lezo es que primero se puso, pero es que luego se estuvo desmontado. Y por eso ha sido cuando lo volvieron a pedir, y ahora ya es cuando sí está durando y han puesto una carpa. Pero eso ha estado ahí al principio de todo, se montó, y tal como se montó, las vallas empezaron a mover, la gente ya pasaba por el medio y todo. Y luego fue a raíz de eso que volvieron a pedirlo que lo montaran. Pero bueno, ya David, yo ya he hablado del tema porque sí, vale, es un espacio, pero es que está de aquella manera y da al barrio también un aspecto un poco... Bueno, María José, sí es cierto, hablamos, eso ya lo hemos hablado. Sí, hablamos por teléfono, vamos a pensar que esta pandemia es algo temporal, que no ha venido para quedarse, entonces tampoco va a hacer falta colocar arbustos y jardines por esta zona. Es lo que dice él, es que están allí las vallas, parece una verja, y a veces también cuando pasas por Cácer, que sí es mucho más usado, pues es que ves ahí a la gente metida ahí y da así un poco penita, no sé. Pero bueno, es lo que hay. Quiero decirte, hay que adaptarse a esta situación que estamos viviendo ahora mismo, y como te comenté, María José, fue una demanda que trasladó la residencia, además con mucho ahínco y por parte de las residentes. Entonces, y aparte, Cristina en su momento nos llamó y nos dijo que lo que iba a pasar, o sea, bueno, lo que iban a poner, las 2 zonas que se iban a acordonar. Ahí, o sea, nos avisó, nos dijo y vamos, es que lo sabíamos desde el principio, vamos. Gracias, María José. Se ha quedado encendido el micrófono. Vale. ¿Viste galderaren bat, euskararen bat? Bien, pues pasad buena tarde. Bye.